Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Dual Track y Design Sprint son dos herramientas que pueden ayudar a los equipos de Scrum en la definición de su producto digital. En el episodio de hoy vamos a hablar en profundidad de ellas, vamos a ver cómo funcionan y cuál es la mejor manera de utilizarlas. Para hablar de todo esto, hoy me acompañan Pablo Salvador y Miriam Díaz Canaleja, miembros del equipo de Agile en Paradigma Digital. Pablo, Miriam, cuando queráis. Muchas gracias, Maribel. Estamos encantados de estar hoy aquí contigo. Y hoy os venimos a hablar en este espacio de cómo aportar a los equipos que están haciendo Scrum más herramientas que les sirvan de ayuda en la definición de su producto digital que realizan, tanto desde la perspectiva de la experimentación como de la de descubrimiento. Y en concreto, vamos a centrarnos en dos herramientas. La primera es Dual Track y la segunda será Design Sprint. Y para ello, Miriam, que es una gran conocedora de estas herramientas, nos va a contar en detalle cómo funcionan y cómo las podemos utilizar. Miriam, ¿qué es Dual Track? Hola Pablo, pues si tuviese que definir Dual Track, creo que diría que fundamentalmente consiste en coger la tradicional línea de delivery y desarrollo que todos conocemos y añadirle una segunda línea adicional de trabajo llamada Discovery. ¿Pero qué entendemos por Discovery? Pues significa sobre todo explorar, conceptualizar, prototipar y diseñar. Al final, todo ello son piezas clave para poder comenzar correctamente el desarrollo de cualquier funcionalidad. Eso sí, es muy importante entender bien que cada una de estas líneas trabajan en paralelo como un equipo único que está totalmente coordinado. ¿Por qué digo esto? Pues porque al hablar de dos líneas se corre el riesgo de interpretarlo como dos equipos de trabajo independiente, pero nada más lejos de la realidad, pues Dual Track lo que propone es justo lo contrario, apuesta por dos líneas o tracks que van de la mano en todo momento. ¿Para qué? Pues para aprovechar sus sinergias y formar un tándem perfecto. En definitiva, si estas líneas van por separado, deja de ser Dual Track y vuelves al método tradicional, ¿no? Donde diseño y desarrollo solo se hablaban en el momento de hacer el traspaso de los diseños y así es mucho más difícil asegurar que esas partes se están entendiendo y que se va a mantener la consistencia de ese valor que queremos que el producto ofrezca a nuestro usuario. Completamente de acuerdo en lo que dices. Hay que evitar esos hilos. Y en tu caso, ¿por qué empezaste a utilizarlo? Pues mira, en mi caso lo que me llevó a plantearme su utilidad fue la necesidad que tenía de llevar ese empirismo del que tanto hablamos en desarrollo, de llevármelo también al proceso de definición y diseño, porque, no sé, me faltaba algo, creía necesario dar un paso más y trabajar esa parte también de un modo iterativo, de un modo incremental, ¿no? Basándonos en esa inspección y adaptación continua que nos funciona tan bien en desarrollo a través de nuestras dailies, de nuestras reviews y nuestras retros. Entonces la pregunta era, ¿por qué la definición y el diseño no va a funcionar? Completamente de acuerdo también en esto. Y entonces, ¿qué beneficios nos ha aportado Dualtrack con esto que nos estás contando? Pues mira, en primer lugar, creo que nos aporta no tener que definir y diseñar todo al principio de golpe, porque si esto se hace así, que es verdad que antes se hacía mucho, el riesgo que tienes es que cuando los desarrolladores terminen de programar la funcionalidad semanas o meses después, pues puede que esa definición y esos diseños estén ya obsoletos, porque tenemos que aceptar que vivimos en entornos líquidos que cambian muy rápidamente a nivel de mercado, a nivel de competencia o incluso a nivel de nuestro propio negocio. Y en segundo lugar, creo que Dual Track marca también la diferencia al permitirnos introducir lo que hablábamos antes, el empirismo y la experimentación para aprender del usuario testando nuestras ideas e hipótesis con ellos. ¿Y para qué testamos? Pues para confirmar, primero, si nuestra idea le aporta valor real al usuario. También porque en el caso de que no lo haga, nos permite valorar si merece la pena evolucionar y adaptar esa idea hasta conseguir que realmente le aporte valor, o también se puede dar un tercer escenario en el que tengamos que desechar esa idea en la que creíamos firmemente, porque aunque nosotros queramos, vemos que esa idea no tiene ningún recorrido para el usuario y entonces tampoco debería tenerlo para nosotros. Entonces, una cosa a tener en cuenta es que
todos nos vamos a encontrar alguna vez en ese escenario, y cuando ocurra, lo primero que tenemos que hacer es asumir que para nada es desperdicio, sino todo lo contrario. Pues al final se trata de una inversión pequeña que ha evitado que esa idea entrase en el track de desarrollo, suponiendo al final un coste mucho mayor ahí. ¿Pero por qué nos ocurre esto todavía? Pues porque la realidad es que la cultura del descubrimiento no termina de estar muy asentada aún en muchas organizaciones, y nos cuesta entender que realmente es mucho más caro te estar desarrollando que te estar descubriendo con pequeños experimentos. Estoy de acuerdo, es muy importante esto que mencionas de la cultura de aprender del fallo, Ujú, ¿sabes? Falla rápido y falla controlado. eso es. Totalmente de acuerdo. Y ahora, ¿qué consejos podríamos dar a alguien que empiece a usarlo? ¿Vale? ¿Cómo coordinas esta línea de descubrimiento con la de entrega, el discovery con el delivery? Ujú, totalmente, es súper importante la coordinación. Al final tienes dos líneas, ¿no?, trabajando en paralelo. Entonces, bueno, siguiendo la reflexión de Jeff Patton sobre Dual Track, él establece una cadencia de 3 sprints entre lo que es el inicio del descubrimiento y luego la introducción en desarrollo. Es decir, vamos a poner un ejemplo rápido. Imaginemos que tenemos los sprints 1, 2 y 3. Pues en el sprint 1, en la línea de Discovery, lo que haremos es testar X ideas, y solo las ideas que validemos en los experimentos son las que van a pasar al backlog para después seguir trabajando en ellas. Entonces, después, en el sprint 2, lo que vamos a hacer es realizar el diseño de esas ideas que han quedado validadas en el sprint 1. Y ya en el sprint 3 comenzaremos a desarrollar con nuestra línea de delivery esos diseños que hemos hecho en el sprint 2. Y ya por último, y a modo de extra, pues en un cuarto sprint se podrían testar las funcionalidades que hemos desarrollado y completado a nivel código en el sprint 3, pero es más opcional. Genial. Yo creo que además es una línea de coordinación, una línea de cadencia de iteración es muy importante. Creo que en muchos equipos aquí en Paradigma lo utilizamos de esta forma y esto garantiza también el éxito de nuestras entregas. Eso Y es. a nivel de comunicación, ¿cómo garantizas que fluye correctamente toda esta información que debe fluir entre el discovery y el delivery? Sí, yo creo que es fundamental, ¿no?, que a nivel de comunicación garanticemos unos puntos mínimos de contacto durante el sprint, porque si no, pues puede pasar de todo, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es utilizar los propios eventos que te ofrece Scrum, porque no tendría sentido, ¿no?, introducir más complejidad creando reuniones adicionales para poder coordinar estas dos líneas. Entonces, vamos a pensar qué eventos ofrece ya Scrum y que nos puedan servir para coordinar y facilitar la comunicación entre Discovery y Delivery. El primer evento que yo creo que todos tenemos en la cabeza es la planificación. Al final, todo empieza aquí, ¿no? Esta sesión, lo único que debemos tener en cuenta es que debe aunar tanto la parte del Discovery como la del Delivery, porque es un evento en el que tenemos que seleccionar las tareas de las dos líneas que vamos a trabajar durante todo el sprint. Es clave también que las dos líneas se hablen aquí y quede muy claro y acuerden el tiempo que la línea de Discovery va a necesitar a la línea de Delivery para tener clara su capacidad real, ¿no?, de construir software durante el sprint, y que pueda compaginarlo de una forma equilibrada con el apoyo que les vaya a dar en el Discovery. Además, un tip para que la planificación sea ágil de verdad, pues es recomendable reservar en el sprint previo un tiempo de refinamiento conjunto entre las dos líneas para aclarar dudas, profundizar en los detalles de definición y llegar a la planificación con todo ordenado. Después tenemos la coordinación, la comunicación en el día a día entre ambas líneas. En este caso, lo ideal es realizarlo en la daily, tener una daily conjunta donde puede empezar perfectamente el equipo de desarrollo contando cómo van ellos respecto a los objetivos del sprint, y después conectar con la parte del discovery, porque al final es lo que hablábamos, ¿no? Es un único equipo, trabajo en paralelo y tiene que mostrarse. Y después, cuando estemos llegando al final del sprint, el evento que utilizamos siempre es la review, pues en este caso igual. Aquí es habitual compartir el incremento de software que realiza la línea de delivery durante el sprint, pero cuando trabajamos con Dual Track,
vamos a mostrar también el incremento de esta línea, de la línea de Discovery, el cual incluye todas las ideas que se han testado y que han salido adelante y que se han confirmado como candidatas para pasar a desarrollo. Y luego, por último, si siempre fue necesario, Pablo, la retro, en este caso en el que trabajan dos líneas en paralelo, pues aún mucho más, porque al final la retro debe ser como ese espacio de aprendizaje conjunto, sobre todo lo que podemos mejorar a nivel de comunicación, de procesos, de herramientas, entre esas dos líneas que trabajan mano a mano, pues para ser un equipo único de verdad. Muchas gracias, Miriam. Muy esclarecedor todo lo que nos cuentas y gracias porque me queda muy claro qué es Dual Track, cómo lo puedo implementar desde el inicio en mi equipo y qué beneficios me trae. Además, me gusta mucho todo esto que nos cuentas de cómo se integra dentro de Scrum. Y también hablábamos de otra segunda herramienta, que es el Design Sprint. ¿En qué consiste exactamente? Ujú. Pues mira, Design Sprint nos va a venir muy bien para explicar con un poco más de detalle cómo trabajamos en el track de Discover, porque al final Design Sprint no deja de ser una solución totalmente ágil, perfecta para llevar a cabo la exploración y la validación temprana. ¿Pero por qué? Pues porque justo fue diseñado por Google Ventures para eso, como un método de trabajo interno que ellos utilizan mucho para responder preguntas críticas de su negocio, creando prototipos y testándolos con los usuarios para obtener un feedback rápido y validar así sus propias ideas en muy poco tiempo. Y Design Sprint, entonces, ¿en qué momento del proceso crees que te beneficia? ¿En qué momento te ayuda? Ujú. Pues creo que sobre todo dos, ¿no? El primero en la inmersión inicial, porque aquí nos ayuda a definir la visión del producto a alto nivel para que nos sirva como un punto de partida. Y luego el segundo momento es durante el Continuous Discovery, porque aquí va a seguir siendo muy útil para guiarnos una vez que ya hemos comenzado a desarrollar, pero queremos continuar testando nuestras hipótesis para alimentar el track de delivery con una definición viva, actualizada y llena de valor. Es lo que decíamos antes, no diseñamos todo al principio, sino que vamos a continuar durante todo el proceso paralelizando ambas tareas y ambas líneas. Genial. Entiendo lo que me dices. De hecho, existe un podcast también previo, por si le queréis echar un vistazo, de nuestras compañeras Leticia y Ana María sobre Continuous Discovery, al que hacía referencia Miriam, y que os recomendamos escuchar. En el caso de Design Sprint, cuéntanos en cuanto a tiempos, ¿cómo lo estructuras? ¿Cuánto suele durar? Ujú. Pues a priori el método lo que te dice es que debe durar 5 días y es lo correcto, pero sí que es cierto que bueno, puede adaptarse ligeramente porque también depende del nivel de incertidumbre que tengamos. No obstante, la norma en líneas generales sería la siguiente. Si nosotros trabajamos con sprints de una semana de duración, podríamos testar una idea aproximadamente. En sprints de 2 semanas podríamos testar 2 ideas, una idea por semana. Y así sucesivamente si nuestros sprints son de 3 o 4 semanas. Vale. Entendido. En este caso, ¿qué perfiles, qué personas o qué equipos deben asistir al Design Sprint para que sea exitoso? Ujú. Pues se recomienda un máximo de 7 asistentes y Ujú. mezclando personas de distintas áreas para garantizar que exista una inteligencia colectiva, relacional y contextual, que al final lo que queremos es incluir la perspectiva de todas las partes implicadas, las cuales normalmente suelen ser el área de producto, el área de diseño, estrategia, negocio, IT y por supuesto nuestro Product Owner, sin el que no tendría sentido nada de esto. De todas formas, en momentos concretos del Design Sprint, como por ejemplo el lunes por la tarde, sí que se puede invitar a expertos, que son personas dentro de la organización con conocimientos muy específicos, para que nos ayuden a completar la visión del equipo, pero con intervenciones puntuales. Ellos no forman parte de ese grupo de 7 personas que sí viven el Design Sprint de principio a fin y que es importante que sea un grupo estable para que obtengamos el mayor valor posible en todo el proceso.
Completamente de acuerdo, Miriam. De hecho, en tus equipos de Paradigma, que alguna vez me lo has comentado, es la forma en que lo planteas, ¿no? Para que el design sprint tenga éxito y Eso fluya de es. forma correcta. Bajo nuestra experiencia, yo creo que es una fórmula que funciona muy bien y bueno, intentamos repetirla siempre. ¿Para qué vamos a cambiar, ¿no? Aquello que funciona? Exacto, podemos adaptarlo, completamente de acuerdo. Eso es. Y nos hablabas de cada uno de estos días. ¿Podemos entrar en detalle para entender cuáles son los outcomes o cuáles son los resultados esperados de cada uno de estos 5 días del Design Sprint? Vamos allá, efectivamente. Como tú decías, cada día tiene un para qué, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? Pues podemos empezar por el lunes. Al inicio de la semana, cuando llegamos y comenzamos a trabajar juntos, el objetivo principal es alinearnos. Tenemos que elegir la meta del proyecto a largo plazo para luego después formular las hipótesis que queremos confirmar, ¿no? Y ya al final del día vamos a pintar un mapa con todas las acciones y actores de nuestro producto, porque realmente lo que queremos es poder seleccionar cuál de esos momentos de nuestro mapa nos interesa, es en el que queremos poner el foco para trabajar el resto de la semana durante el Design Sprint. Eh, Después llegamos al martes, ¿no? El martes vamos a comenzar el día inspirándonos. Queremos hacer demos rápidas con cada uno de los participantes del equipo para que nos cuenten qué ideas brillantes han visto en otros productos. Y ya con toda esta información, con toda esta inspiración, vamos a esbozar cada uno de nosotros individualmente posibles soluciones a nuestro problema. Estamos ya ahora casi llegando al ecuador de la semana. Estaríamos en el miércoles. Y aquí, con toda la información previa que ya tenemos y todo el trabajo que hemos realizado, lo que vamos a hacer es escoger, votar entre todos las mejores soluciones de todas las que hemos esbozado el martes para, a partir de ahí, pintar un storyboard con las distintas acciones que el usuario va a realizar con nuestro prototipo en el test que haremos al final de la semana, porque ya sabéis, al final el objetivo de todo este proceso es aprender testando nuestras ideas con los usuarios. Entonces, sí. Genial, genial. O sea, ya estamos en el Ecuador. Ahora estamos en el momento de decisión de qué solución vamos a tratar de perseguir. ¿Qué sucede en estos 2 últimos días que nos quedan? ¿Qué sucede en el jueves? Eso es, Pablo. Llegamos aquí a la parte emocionante, ¿no? Es como el para qué del jueves. El para qué del jueves es crear un prototipo realista para poder testar con el usuario esas ideas, ¿no? Que nosotros tenemos en la cabeza y que nos parecen que tienen que ser sí o sí. ¿Cómo tiene que ser nuestro prototipo? Pues realmente puede ser un diseño interactivo o incluso una maqueta HTML básica, porque lo que queremos es que sea lo suficientemente funcional para realizar el test, nada más. No tiene que ser algo súper elaborado, algo que nos lleve mucho tiempo, porque aquí el objetivo es lo que decíamos, aprender y aprender rápido. Y bueno, lo que decías, estábamos en los 2 últimos días, el jueves hacemos nuestro prototipo y ya el viernes es como el gran día, ¿no? El momento en el que nos sentamos con nuestros usuarios potenciales, en este caso serán 5, que habremos seleccionado previamente durante el lunes o el martes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hablar con ellos, hablar mediante 5 entrevistas, que es importante preparar previamente, una con cada uno de los usuarios y en las cuales lo que vamos a hacer es enseñarles nuestro prototipo para descubrir si están alineados o no con nuestras hipótesis. Si lo hacemos bien, realmente nos va a ofrecer unas conclusiones y un aprendizaje muy valioso para el descubrimiento y la mejora continua de nuestro producto. Genial, completamente entendido. Muchísimas gracias, Miriam. Creo que es súper potente esta segunda herramienta que nos has explicado, que es el Design Sprint. Me ha quedado muy claro cuáles son los resultados esperados por día y el valor tan potente de este viernes, del día final, con estas entrevistas con usuarios y los aprendizajes que puedes obtener sobre tu producto.
Quería darte las gracias. También decir a nuestros oyentes que si les interesa profundizar en el detalle de estas dinámicas, pronto también os compartiremos un post con esta información. Y así lo podéis tener a mano cuando realicéis un design sprint o un dual track. Y Miriam, a ti darte las gracias por todo lo que nos has compartido y nada, ponedlo en práctica. Eso es, Pablo. Vamos a continuar trabajando mucho en ello, como hacemos siempre en Paradigma, y bueno, pues también en ese post que comentabas, ¿no? Para dar un poquito más de info de todo esto que hemos contado a alto nivel, pero que creemos que es interesante. Pero vamos, mil gracias, ¿eh? Ha sido un placer, así que repetimos cuando tú quieras. Gracias a ti, Miriam, un placer. Un placer. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.